Durante meses, los observatorios más importantes del planeta han seguido cada movimiento de un objeto, cuya trayectoria se ha convertido en uno de los enigmas más inquietantes de nuestra era. Lo que comenzó como una simple curiosidad astronómica terminó transformándose en un fenómeno que tiene al mundo científico dividido, sorprendido y, en muchos casos, profundamente desconcertado. Nadie esperaba que este visitante proveniente de las regiones más remotas del espacio interestelar mostrara un comportamiento que desafiara por completo las expectativas tradicionales sobre cómo se desplazan estos cuerpos. Y sin embargo, aquí estamos, observando cómo se aproxima a un punto tan preciso en el espacio que su exactitud parece casi imposible. Después de análisis acumulados durante largas noches de trabajo, cálculos compartidos entre equipos internacionales y comparaciones entre cientos de modelos, la conclusión ha sido prácticamente unánime. El objeto llegará a su momento más crítico el 16 de marzo de 2026, cuando se acerque al límite de influencia gravitatoria de Júpiter, conocido como la esfera de Hill, una región invisible en la que la atracción del planeta comienza a imponerse sobre la del Sol. Ese borde, esa frontera matemática tan delgada que rara vez es alcanzada por algún cuerpo natural, se ha convertido en el destino exacto hacia el que apunta un visitante, cuyo comportamiento sigue levantando más preguntas que respuestas. Lo que más desconcierta es la precisión. No estamos hablando de una aproximación dentro de un rango cómodo o amplio. Estamos hablando de que el objeto se aproxima con un margen de error tan pequeño que solo puede describirse como extraordinario. Tras cruzar miles de millones de kilómetros desde el vacío interestelar, sometido a variaciones de luz solar, fuerzas gravitatorias, radiación y otros elementos que suelen alterar cualquier trayectoria, la ruta final de este cuerpo parece guiada por una exactitud que desconcierta incluso a los científicos más escépticos. Los instrumentos indican que su paso por este límite gravitacional ocurrirá con un error tan reducido que, para dimensionarlo, algunos investigadores lo comparan con arrojar una aguja desde Los Ángeles para que aterrice en el borde de una moneda en Nueva York. Esa es la escala. Una proeza que no encaja con el comportamiento típico de un cometa natural, y mucho menos de uno que proviene de las profundidades del espacio interestelar. Lo más impactante es que este nivel de precisión no surgió de manera gradual. No fue el resultado de una serie de ajustes espontáneos o del simple curso natural de un objeto sin control. Todo comenzó cuando este cuerpo, identificado en registros astronómicos como 3I Atlas, superó su punto de mayor cercanía al Sol, lo que los científicos llaman el perihelio. Fue justo después de ese momento cuando los primeros indicios de un cambio inesperado en su trayectoria comenzaron a aparecer. Los mínimos en registros capturados por más de 200 observatorios en distintos continentes detectaron un tipo de aceleración que, aunque débil, estaba claramente orientada en una dirección específica. Esto no debería ser extraño en un cometa. La mayoría de estos cuerpos experimentan lo que se conoce como aceleración no gravitatoria, provocada por chorros de gas que escapan de su superficie al calentarse con la luz solar. Esos chorros actúan como pequeños propulsores naturales, empujándolo de forma irregular. Pero en el caso de 3I Atlas, algo no encajaba. En vez de comportarse como un cuerpo inestable, lleno de movimientos erráticos o impredecibles, parecía moverse con calma, con constancia, como si aquel impulso hubiera sido calculado con enorme cuidado. Y esa aceleración, tan leve y al mismo tiempo tan decisiva, terminó redirigiendo su trayectoria con una precisión casi quirúrgica hacia el borde exacto de la esfera de Hill de Júpiter. Para entender por qué esto es tan desconcertante, es necesario recordar que los objetos de origen interestelar no siguen rutas limpias. Llegan desde puntos lejanos de la galaxia con giros extraños, velocidades inusuales y formas irregulares. Su reacción a la luz del Sol suele producir desviaciones caóticas, resultado de superficies que se calientan de manera desigual y expulsan gas en direcciones al azar. Lo normal, lo esperado, es que estos empujes se cancelen entre sí, creando trayectorias ruidosas y difíciles de prever en detalle. Nada en el comportamiento tradicional de un cometa debería producir un movimiento tan alineado, tan estable y tan exacto como el que ha mostrado 3I Atlas tras esa misteriosa corrección.
Y aquí está uno de los puntos que más han dividido a la comunidad científica. La corrección ocurrió en el momento perfecto. Si hubiese sucedido antes, el objeto habría sido desviado demasiado. Si hubiese ocurrido después, habría sido insuficiente para llevarlo a este punto tan específico. No solo se trata del ángulo adecuado, sino también de la fuerza precisa y el instante exacto. Es una combinación que muchos investigadores han calificado como extremadamente improbable de suceder por azar. Las probabilidades de que un objeto sin control, sin intención y sin mecanismos tecnológicos realice un ajuste tan preciso son tan pequeñas que cuesta abrazar la explicación puramente natural sin, por lo menos, abrir la puerta a interrogantes más amplias. Porque lo cierto es que, a diferencia de otros cometas, cada nueva actualización de los modelos orbitales de TRES y Atlas reduce aún más su margen de error. No se amplía, no se dispersa, no fluctúa. Al contrario, se estrecha. Los modelos coinciden, las mediciones se alinean, las predicciones se cumplen con una exactitud que cada semana resulta más sorprendente. Y, como señalan varios expertos, esto no es lo que ocurre cuando un objeto se comporta como un típico cuerpo natural sometido a fuerzas desiguales. Esto es lo que ocurre cuando hay estabilidad, cuando hay un orden interno o una estructura que mantiene la trayectoria limpia, sin oscilaciones innecesarias. Esto es lo que en ingeniería espacial se describe como un curso corregido. Por eso, algunos han comparado el comportamiento de TRES y Atlas con el de las naves enviadas por agencias espaciales humanas, particularmente aquellas que necesitan realizar maniobras de corrección después de aprovechar la energía del Sol. Las naves suelen ejecutar esos ajustes justo después de pasar por su punto más cercano a una estrella, aprovechando la inercia acumulada para redirigir su ruta con eficiencia. Es un patrón que parece imitar, casi punto por punto, lo que este objeto ha realizado de manera natural, o quizás de una forma que aún no comprendemos. La llegada hacia la esfera de Hill de Júpiter también levanta nuevos temas de discusión. Este límite gravitacional no es un destino común para los cometas. Es una región difícil de alcanzar, no porque sea peligrosa, sino porque no suele coincidir con las trayectorias naturales de estos cuerpos. Los objetos que se acercan a Júpiter tienden a ser atrapados o desviados, ya sea por su enorme masa o por las fuerzas combinadas del sistema solar interno. Pero en este caso, TRES y Atlas parece dirigirse justo hacia el borde, hacia esa delgada frontera donde las fuerzas del Sol y Júpiter se equilibran un instante antes de decidir quién domina el movimiento del objeto, y hacerlo con una exactitud tan sorprendente que muchos se resisten a creer que se trate simplemente de azar. La comparación más utilizada entre astrónomos es la de arrojar un dardo a ciegas desde un continente, esperando que acierte en el blanco del otro lado del océano. Pero esa imagen ni siquiera alcanza por completo la magnitud de lo que está ocurriendo. La verdadera complejidad radica en que, además de haber sido lanzado sin control, ese dardo habría tenido que autocorregirse por sí mismo en el aire, compensando turbulencias, cambios de viento y cualquier otro obstáculo que pudiera desviarlo mínimamente de su objetivo final. Y aún así, acertar en el punto exacto del blanco. Ese es el nivel de precisión que está mostrando este objeto, y ante semejante panorama, es inevitable que surjan preguntas sobre qué lo está guiando y cómo es capaz de mantener una trayectoria tan improbable. Mientras tanto, los equipos de investigación continúan rastreando cada fragmento de información. No hay descanso, no hay pausa. Cada nuevo dato ayuda a construir una imagen más clara, aunque a veces más inquietante, de un cuerpo que actúa de forma muy distinta a cualquier visitante interestelar observado hasta el momento. La tensión aumenta, no por temor, sino por la emoción de encontrarse frente a un fenómeno que podría cambiar nuestra comprensión de lo que es posible en el espacio. Y aquí surge algo importante para ti, que estás viendo esta historia unfold. ¿Te parece natural que un objeto, proveniente de otro sistema estelar, se mueva con tanta exactitud? ¿O crees que podría haber un mecanismo aún desconocido detrás de su comportamiento? Déjalo en los comentarios, porque este misterio apenas comienza a desarrollarse y tu opinión forma parte de esta conversación global. Mientras más se estudia la trayectoria de TRES y Atlas, más inquietante se vuelve el patrón que los equipos de análisis observan en sus simulaciones.
No es solo que el objeto parezca mantener una línea limpia y estable, sino que todas las fuerzas que deberían haber alterado su movimiento han tenido un efecto sorprendentemente pequeño, casi insignificante, como si la estructura del cuerpo estuviera diseñada o naturalmente preparada para minimizar cualquier perturbación externa. La mayoría de los cometas tienen superficies irregulares, fracturas que se abren con el calor, cavidades que liberan chorros impredecibles de vapor congelado. Todo eso produce un baile caótico, una especie de zigzag orbital que vuelve muy difícil anticipar su posición exacta meses después de haber sido detectado. Pero en el caso de 3I Atlas, esa imprevisibilidad parece ausente. Los investigadores han revisado una y otra vez los registros de su aproximación inicial desde el espacio interestelar. Su velocidad, sus parámetros orbitales, la manera en que se relacionaba con la luz del Sol, todo era perfectamente normal. Nada indicaba que este objeto terminaría convirtiéndose en uno de los fenómenos más debatidos de la astronomía moderna. Fue solo después del perihelio cuando la historia comenzó a mutar. Esa aceleración tenue, pero extraordinariamente bien alineada, fue el punto de inflexión. A partir de ahí, la trayectoria dejó de comportarse como una curva afectada por azar y comenzó a parecer un camino intencional, sin desviaciones bruscas ni oscilaciones que pudieran atribuirse a actividad interna descontrolada. Un equipo europeo comparó más de 30.000 simulaciones de cometas reales con la trayectoria actual de 3I Atlas. Los resultados fueron impactantes. Ninguno de los cuerpos analizados mostró un comportamiento siquiera parecido. Un investigador lo describió como la curva orbital más limpia jamás registrada en un objeto de este tipo. Otros fueron más cautelosos, pero coincidieron en la singularidad del fenómeno. Incluso los modelos que intentan replicar aceleraciones por vaporización de hielo no logran producir una trayectoria con una coincidencia tan exacta hacia el mismo punto, el límite gravitacional de Júpiter. Llegados a este punto, surge una pregunta fundamental. ¿Por qué ese límite? ¿Por qué dirigirse precisamente a esa zona del espacio, que no es un destino en sí mismo sino una transición invisible entre dos dominios gravitatorios? Para entenderlo, es necesario profundizar en lo que realmente significa la esfera de Hill. Imaginemos un espacio donde dos gigantes, Júpiter y el Sol, compiten por el control de todo lo que pase cerca. En la mayor parte del sistema solar, el Sol domina con una fuerza abrumadora. Júpiter, aunque masivo, solo puede gobernar su propio entorno cercano. La esfera de Hill marca la frontera exacta donde esa competencia se equilibra un instante antes de que uno de los dos obtenga el mando definitivo. No es un punto, no es una superficie sólida, es una región matemática que se comporta como una cuerda floja. Basta un paso más allá para caer en manos de Júpiter. Basta un paso hacia atrás para que el Sol mantenga el control. Para que un cuerpo natural llegue justo a esa delgada franja, sin caer de lleno en la gravedad del planeta, ni quedar atrapado en una órbita desordenada, tendría que tener una trayectoria excepcionalmente específica, y a lo largo de la historia observacional, casi ningún cometa ha logrado un acercamiento tan ajustado. Lo que ha puesto a la comunidad científica en un estado de alerta fascinada es que 3I Atlas no solo parece dirigirse hacia esa región, parece hacerlo con una precisión tan grande que muchos ya ni siquiera intentan atribuirlo al azar. Los informes más recientes señalan que el margen de error entre la posición prevista y la real del objeto se reduce de manera constante. Cada nueva observación confirma, casi como un reloj, que su aproximación seguirá siendo precisa incluso a medida que se acerque a fuerzas gravitatorias cada vez más intensas. Esto ha llevado a algunos astrónomos a proponer otra explicación. Tal vez la estructura del objeto sea diferente a la de un cometa común. Puede que posea una masa más distribuida, una densidad interna inusual o una composición que lo haga más resistente a perturbaciones externas. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis explica por completo el ajuste inicial posterior al perihelio. La pregunta central sigue ahí, contundente. ¿Qué produjo ese impulso tan estratégico? Cuando las agencias espaciales desean cambiar el rumbo de una nave, calculan el punto más efectivo para hacerlo. Ese punto casi siempre coincide con momentos de máxima cercanía a una estrella o un planeta, donde la energía disponible es mayor, y una pequeña corrección puede producir enormes resultados.
Eso es exactamente lo que ocurrió con 3I Atlas. La corrección llegó cuando tenía que llegar. Y no solo eso, tenía la dirección exacta para encaminarlo al borde gravitacional de Júpiter con una precisión que desafía nuestras expectativas de comportamiento natural. Este hecho ha alimentado teorías de todo tipo, algunas muy conservadoras, que hablan de coincidencias extraordinarias, pero posibles. Otras, más audaces, que sugieren que el objeto podría tener características semicontroladas, no necesariamente artificiales, sino resultado de procesos naturales que aún no conocemos en profundidad. Y en el extremo más especulativo están quienes plantean la posibilidad de estructuras creadas intencionalmente por alguna civilización avanzada, quizás como sondas pasivas que utilizan fuerzas gravitatorias de manera eficiente para recorrer sistemas estelares. Estas teorías no son aceptadas por la mayoría, pero tampoco han sido descartadas del todo debido a la complejidad de lo que se observa. Lo más desconcertante es que el comportamiento de 3I Atlas no se asemeja a nada conocido. Los cometas naturales rara vez estabilizan su movimiento. El hecho de que éste lo haya hecho justo después de su máxima exposición al Sol sugiere un nivel de coordinación interna muy inusual. Y a medida que se aproxima a Júpiter, la expectativa aumenta. Para muchos investigadores, el verdadero misterio no está en el ajuste que ya realizó, sino en lo que podría ocurrir cuando finalmente cruce esa frontera invisible. Algunos modelos predicen que el objeto podría fragmentarse debido a las fuerzas opuestas del Sol y Júpiter. Otros sugieren que podría liberar material o cambiar de dirección abruptamente. Pero hay un tercer escenario que está captando especial atención: que 3I Atlas no haga nada caótico, sino que mantenga su camino estable incluso al entrar en una región dinámica que suele provocar turbulencia en los objetos naturales. Si eso ocurre y mantiene un curso limpio, entonces la discusión científica podría entrar en un territorio completamente nuevo. Y es que el sistema solar no es un espacio estático. A medida que el objeto se acerque a Júpiter, las perturbaciones deberían aumentar. La enorme gravedad del planeta suele distorsionar o desviar con rapidez a cualquier cuerpo que pase a millones de kilómetros de distancia. Pero si 3I Atlas logra mantener una trayectoria predecible, muchos tendrán que reconsiderar lo que creen saber sobre estos visitantes interestelares. En conferencias y seminarios, algunos expertos han expresado que tal vez estamos frente al primer indicio de que no conocemos del todo la variedad de materiales y estructuras que pueden formarse en otros sistemas solares. Otros, con más prudencia, afirman que aún es temprano para descartar explicaciones convencionales. Pero incluso ellos admiten que es raro, extremadamente raro, que un objeto de origen desconocido llegue tan directamente a una región tan específica del espacio. Al revisar los datos históricos, se observa que ningún cometa interestelar previo había mostrado un comportamiento comparable. Ni siquiera los casos más estudiados, como Oumuamua, se acercaron a una trayectoria tan precisa. Y aunque la comunidad científica aún conserva cautela, muchos reconocen que estamos ante una oportunidad única. 3I Atlas podría convertirse en una ventana hacia un tipo de fenómeno que hasta ahora no habíamos podido observar en detalle. Mientras tanto, la próxima fase se acerca lentamente. Cada día que pasa nos sitúa más cerca del momento en que este objeto, silencioso y misterioso, alcance la frontera gravitatoria que podría revelar su verdadero comportamiento. Y en ese punto, el sistema solar decidirá si lo atrae, lo desvía, o si el propio objeto muestra una reacción inesperada que cambie todo lo que creemos saber. Y tú, que sigues esta historia con la misma curiosidad que miles de personas alrededor del mundo, ¿qué crees que ocurrirá cuando 3I Atlas llegue a ese límite? ¿Seguirá sorprendiendo con una precisión imposible? ¿O finalmente mostrará señales de ser un cometa común? Tus ideas enriquecen esta conversación global. A medida que 3I Atlas continúa su silencioso recorrido hacia el dominio gravitatorio de Júpiter, el nivel de escrutinio aumenta en todas las estaciones de observación del planeta. No hay científico, aficionado o institución que no haya fijado sus ojos en este viajero interestelar que, contra todo pronóstico, se desplaza como si siguiera una línea previamente trazada. En una era donde cada partícula del cosmos es monitoreada con detalle, el simple hecho de que algo se comporte con semejante exactitud
provoca tanto asombro como intriga. La comunidad científica global, dispersa en distintos usos horarios, parece sincronizarse cada noche para revisar los datos más recientes. La llegada de un nuevo reporte es como un pulso que recorre simultáneamente a todos los equipos, y cada pulso confirma lo mismo. El objeto mantiene un curso estable, sin irregularidades, sin las oscilaciones propias de un cometa sacudido por fuerzas internas. Las simulaciones muestran curvas limpias, elegantes, que parecen desafiar la naturaleza misma de los materiales frágiles que componen la mayoría de los cuerpos helados. Uno de los aspectos más curiosos es la resistencia de 3I Atlas a las variaciones dinámicas, especialmente ahora que el entorno espacial se vuelve más complejo. La influencia gravitatoria del Sol, aunque dominante a grandes distancias, comienza a entrelazarse de forma delicada con la de Júpiter. Esta mezcla debería generar ligeras fluctuaciones en la trayectoria, pequeñas desviaciones que, aunque minúsculas, serían suficientes para ampliar el margen de error en los cálculos orbitales. Pero eso no ha ocurrido. En lugar de apreciar un incremento en la incertidumbre, los reportes muestran que la trayectoria se vuelve más nítida con cada medición, como si el objeto respondiera de manera natural a la danza gravitatoria sin perder estabilidad. Este comportamiento ha obligado a muchos especialistas a revisar viejos modelos que, durante décadas, parecían suficientes para explicar la dinámica de los cometas. La idea de que un cuerpo de composición helada, vulnerable al calor, a impactos y a fuerzas externas pueda mantener una trayectoria tan depurada, despierta dudas sobre supuestos que nunca habían sido cuestionados. ¿Podría ser que existan materiales interestelares con propiedades distintas a las conocidas? ¿O acaso estamos frente a un tipo de estructura que no se ajusta a la categoría tradicional de cometa? Algunos científicos han propuesto que 3I Atlas podría tener una superficie particularmente lisa o simétrica, algo poco común en los cometas, cuya apariencia se asemeja más a pilas de escombros congelados que a objetos uniformes. Si una superficie fuese lo suficientemente homogénea, la radiación solar podría producir empujes más equilibrados, evitando desvíos caóticos. Pero incluso esta hipótesis tiene dificultades para explicar la corrección tan precisa ocurrida tras el perihelio. No basta con tener una superficie uniforme para producir un impulso tan oportuno. La coincidencia de tiempo, dirección e intensidad sigue siendo un misterio. Mientras se intentan descifrar estas incógnitas, los instrumentos apuntan insistentemente hacia un momento clave: el instante en que el objeto cruce la frontera invisible, donde las dos fuerzas gravitatorias se equilibran. Ese punto, aunque intangible, representa un portal conceptual para observar de qué manera reaccionará el objeto ante fuerzas opuestas. Si sigue su camino sin alteraciones, significaría que su estructura interna posee una capacidad extraordinaria para mantener estabilidad. Pero si cambia de rumbo, incluso de forma ligera, podría revelar información crucial sobre su composición, densidad y forma. Entre los investigadores circula discretamente una idea que ha comenzado a tomar fuerza: que el comportamiento de 3I Atlas se asemeja más al de un objeto con capacidad de navegar el paisaje gravitatorio que al de un cuerpo arrastrado por él. Esta suposición, aunque polémica, nace de la evidente dificultad que representa alcanzar la esfera de Hill de Júpiter con semejante precisión. Los ingenieros aeroespaciales conocen muy bien esta dificultad. De hecho, alcanzar un punto cercano a un límite gravitacional suele requerir cálculos de alta complejidad y maniobras sumamente delicadas. Incluso las misiones espaciales diseñadas por humanos enfrentan enormes desafíos para situarse con exactitud en esas regiones intermedias. Entonces, ¿cómo puede un objeto sin mecanismos visibles lograr una navegación tan impecable? ¿Es la forma? ¿La masa? ¿La distribución interna? ¿O hay algún elemento que todavía no podemos detectar? Las preguntas se multiplican, pero las respuestas siguen siendo parciales, fragmentadas. Lo único certero es que 3I Atlas continúa moviéndose con la serenidad de algo que no está en conflicto con su entorno, sino en armonía con él. Las comparaciones comienzan a extenderse más allá de la astronomía y tocan otras ramas del conocimiento. Algunos expertos en dinámica orbital han sugerido que, si la estructura del objeto fuese altamente resistente o incluso hueca en ciertas áreas,
podría reaccionar a los cambios de presión solar de una manera diferente a la que vemos en los cometas tradicionales. Estas cavidades internas podrían actuar como reguladores naturales, dispersando energía de manera uniforme. Pero estas son teorías sin pruebas directas, basadas únicamente en los efectos observados. La verdad es que lo que sabemos con certeza es muy poco comparado con lo que quisiéramos saber. No podemos ver la superficie del objeto con detalle suficiente. No podemos medir su peso exacto. No conocemos su composición. Solo podemos observar cómo se comporta frente a las fuerzas externas. Y hasta ahora, ese comportamiento ha resultado excepcional. Los astrónomos también han planteado una posibilidad fascinante: que el objeto esté utilizando, consciente o inconscientemente, una técnica natural conocida como autonavegación gravitatoria. Esto se refiere a situaciones en las que un cuerpo, por su forma, porosidad o dinámica térmica, responde a las fuerzas externas de manera que corrige su trayectoria sin necesidad de mecanismos tecnológicos. Es un fenómeno extremadamente raro, apenas documentado, y que requiere una combinación casi perfecta de características internas. Pero si 3I Atlas lo estuviera manifestando, estaríamos frente a un ejemplo único en toda la historia observacional. Otro punto que ha despertado inquietud es el momento exacto elegido para la supuesta corrección. Los modelos indican que el ajuste posterior al perihelio no solo ocurrió en el instante óptimo, sino que habría sido extremadamente difícil replicarlo en cualquier simulación aleatoria. Esto significa que la probabilidad de que ese impulso haya sido un accidente natural es tan baja que, aunque no imposible, obliga a considerar alternativas que antes eran descartadas sin titubeo. Y es aquí donde surge una pregunta que algunos prefieren evitar. ¿Y si 3I Atlas no es un cometa típico, sino un tipo de objeto interestelar con capacidades que aún desconocemos? Esta no es una afirmación de origen artificial, sino la idea de que podría tratarse de un cuerpo diseñado por la naturaleza de una forma que no hemos observado antes, quizás formado en condiciones muy distintas a las del sistema solar. La galaxia está llena de regiones donde la presión, la temperatura y los materiales disponibles podrían dar origen a estructuras incomparables con las que conocemos. Tal vez 3I Atlas trae consigo una estructura ancestral, un diseño natural que ha evolucionado para sobrevivir viajes inimaginablemente largos, sin desintegrarse ni perder estabilidad. Pero, al mismo tiempo, hay quienes sugieren que la trayectoria del objeto parece demasiado deliberada para ser simplemente resultado del azar. No hay pruebas, pero la posibilidad se mantiene flotando en la mente de muchos. ¿Acaso podría ser una sonda perdida? ¿Un fragmento de tecnología antigua que viaja sin piloto? ¿Una estructura creada para aprovechar fuerzas gravitatorias como si fueran autopistas cósmicas? Estas son preguntas incómodas, pero se mencionan cada vez más en conferencias privadas. No porque haya evidencia, sino porque la precisión del objeto obliga a considerar escenarios poco convencionales. A medida que el objeto se aproxima a su destino, la tensión crece en el ámbito científico. No es miedo, no es alarma, es la sensación de estar presenciando algo que podría redefinir el conocimiento acumulado durante generaciones. Falta poco para alcanzar esa frontera que decidirá el futuro inmediato del objeto, y cuando ese momento llegue, incluso la mínima desviación podría contar una historia completamente nueva. Con cada día que pasa, la distancia entre 3I Atlas y la esfera de Hill de Júpiter disminuye, y el misterio que envuelve a este objeto parece expandirse en la misma proporción. Los observatorios en tierra y las sondas espaciales que pueden capturar alguna señal indirecta ajustan continuamente sus instrumentos, esperando cualquier indicio que pueda revelar un cambio en el comportamiento del objeto. Aunque la atención del público está en aumento, el ambiente dentro de la comunidad científica es mucho más intenso. Se percibe una mezcla de ansiedad silenciosa y entusiasmo controlado, como si todos fueran conscientes de que están ante un evento irrepetible. Los especialistas han comenzado a dividir sus proyecciones en 3 grandes escenarios, cada uno con implicaciones muy distintas para nuestra comprensión del fenómeno. El primero es la posibilidad de fragmentación, un desenlace común en cometas sometidos a tensiones extremas. A medida que se aproximan a regiones donde las fuerzas gravitatorias compiten entre sí, sus estructuras frágiles suelen colapsar. No sería la primera vez que un objeto interestelar se divide en múltiples fragmentos,
al entrar en una zona crítica. Sin embargo, si TRES y Atlas se fragmentara, la manera en que ocurra podría ser reveladora. Si se rompe de forma caótica, como ocurre con la mayoría de los cometas, confirmaría que, pese a su trayectoria sorprendente, su naturaleza es esencialmente similar a la de los demás cuerpos helados que han visitado nuestro sistema. Pero si se fragmenta con un patrón organizado, o si los fragmentos se distribuyen de manera uniforme, podría sugerir algo completamente distinto. Los científicos esperan este posible evento con una mezcla de temor y emoción, no por el peligro, sino por lo que podría representar: una ventana directa al interior del objeto, a su composición, a sus capas ocultas. El segundo escenario que ha comenzado a llamar la atención es el de un desprendimiento controlado o puntual de material. No se trata de fragmentación total, sino de una especie de liberación específica, como si el objeto dejara atrás partículas, pequeños cuerpos o nubes de polvo justo al cruzar la frontera gravitatoria. En los cometas comunes, este tipo de desprendimiento suele ser caótico y difícil de predecir. Pero si TRES y Atlas libera material de una forma simétrica o coherente, podría ser una pista de procesos internos desconocidos. Incluso un desprendimiento natural que ocurra precisamente en ese punto concreto sería suficiente para despertar nuevas preguntas sobre por qué sucede en un límite tan preciso. El tercer escenario, quizás el más intrigante, es el que más preocupa y entusiasma a los científicos: un cambio abrupto de dirección. No porque represente un riesgo para la Tierra, la trayectoria no apunta hacia nuestro planeta, sino porque sería la señal más clara de que el objeto no está respondiendo únicamente a fuerzas externas. Si TRES y Atlas modifica ligeramente su ruta cuando entre en el dominio gravitatorio de Júpiter, incluso por unos pocos grados, algunos expertos considerarán que es evidencia de un mecanismo interno de ajuste, algo que no ocurre en un cometa natural. Por pequeño que sea el cambio, tendría implicaciones profundas para la manera en que interpretamos su comportamiento. Y sin embargo, incluso mientras estos escenarios se discuten sin descanso, hay un punto que nadie logra resolver del todo: la cantidad de coincidencias necesarias para que un objeto natural alcance el límite de la esfera de Hill con tal precisión. La discusión ya no gira únicamente en torno al impulso posterior al perihelio, sino también al recorrido completo del objeto desde su entrada en el sistema solar. Las simulaciones indican que cualquier irregularidad en su superficie, incluso una variación minúscula en la expulsión de gases, debería haber provocado desviaciones significativas. Lo sorprendente es que esas desviaciones no aparecen. Todo parece estar calibrado para que llegue exactamente al mismo punto. De hecho, algunos astrofísicos han comenzado a señalar que, si este comportamiento fuera el resultado de procesos naturales, entonces estos procesos serían más sofisticados de lo que conocemos hasta ahora. Podría ser que existan mecanismos internos en algunos objetos interestelares que actúen como estabilizadores naturales, mecanismos que hasta hoy habían pasado desapercibidos simplemente porque nunca habíamos observado uno en condiciones ideales. Es un planteamiento audaz, pero también abre la puerta a una nueva rama de estudio que podría transformar la manera en que pensamos sobre el nacimiento, evolución y supervivencia de cuerpos en entornos extremos. Aún así, si bien las explicaciones naturales siguen sobre la mesa, no se pueden ignorar las comparaciones con maniobras de navegación realizadas por naves humanas. El paralelismo es demasiado preciso para pasarlo por alto. Cuando las agencias espaciales desean colocar una sonda en un punto crítico, como la órbita de una luna o la zona de influencia de un gigante gaseoso, ejecutan maniobras que recuerdan sorprendentemente al comportamiento de TRES y Atlas. Una pequeña corrección después del punto de mayor cercanía al Sol, seguida de un trayecto estable hacia un objetivo definido. La coincidencia entre estos patrones de navegación y la trayectoria del objeto hace que algunos expertos se pregunten si la naturaleza puede, por pura coincidencia, replicar procesos tan similares a los de ingeniería avanzada. Desde luego, la mayoría mantiene cautela. Nadie quiere adelantar conclusiones sin pruebas contundentes. Pero el hecho de que esta posibilidad se mencione abiertamente demuestra cuán inusual es la situación. En conferencias privadas, en reuniones cerradas, en documentos preliminares que circulan entre equipos de investigación, la misma idea aparece una y otra vez. Hay algo en el comportamiento de este objeto,
que no encaja con lo que esperaríamos de un cometa natural. Mientras tanto, las instituciones han comenzado a prepararse para la llegada del 16 de marzo de 2026. No porque se espere un evento visible a simple vista, sino porque cada sensor disponible estará apuntando hacia Júpiter y hacia el punto exacto donde la esfera de Hill se convierte en el límite gravitatorio más significativo del objeto. Para muchos científicos jóvenes, será la primera vez en sus carreras que observen un fenómeno tan extraordinario en tiempo real. Para los veteranos, será quizá el evento más extraño y memorable de sus trayectorias profesionales. Lo más fascinante es que el objeto no parece alterado por el hecho de estar siendo vigilado por cientos de instrumentos alrededor del mundo. Se mueve con su calma habitual, con la elegancia silenciosa de algo que no necesita apresurarse ni corregirse continuamente. Cada actualización confirma lo mismo, que su curso sigue siendo impecable. A pesar de ello, dentro de los equipos de análisis se percibe un nerviosismo ligero, casi imperceptible, como el que precede a un descubrimiento. Nadie sabe qué ocurrirá, pero todos coinciden en que lo que sea que esté por suceder podría llevarnos a replantear conceptos que dábamos por sentados desde hace décadas. Existe la posibilidad de que, al cruzar la frontera gravitatoria, el objeto simplemente continúe su viaje sin más alteraciones. Pero también existe la posibilidad de que algo completamente nuevo se revele, algo que cambie la forma en que entendemos los visitantes interestelares. Mientras se discuten teorías, modelos y variables, una verdad se vuelve cada vez más evidente. Nunca habíamos tenido frente a nosotros un objeto que se moviera con tanta precisión hacia una región tan específica del espacio. Falta poco para que este misterio alcance su momento decisivo. Millones de personas esperan el día en que finalmente sabremos si 3I Atlas actuará como un cometa tradicional o si hará algo que nos obligue a reescribir lo que creemos saber del universo. El misterio que rodea a 3I Atlas ha crecido hasta convertirse en uno de los fenómenos más debatidos de nuestra era. Y ahora, con el encuentro cercano con la esfera de Hill de Júpiter tan próximo, la expectativa ha alcanzado su punto más alto. Cada modelo computacional, cada simulación, cada reporte emitido por observatorios en todos los continentes, coincide en algo esencial. Jamás habíamos visto un objeto interestelar comportarse con semejante consistencia, precisión y estabilidad durante un trayecto tan largo y complejo. Los ingenieros aeroespaciales, acostumbrados a calcular trayectorias de naves humanas, han sido algunos de los más sorprendidos. Para ellos, el comportamiento de 3I Atlas evoca maniobras que requieren años de planificación, instrumentos de navegación, combustible y cálculos que consideran hasta los detalles más minúsculos. Que un objeto aparentemente natural haya replicado un ajuste que recuerda tanto a una maniobra de corrección orbital llevada a cabo por una nave no tripulada resulta desconcertante incluso para quienes llevan décadas estudiando la mecánica celeste. Algunos lo describen como un acto de navegación cósmica que supera el entendimiento convencional. Pero no basta con observar la corrección inicial tras el perihelio para comprender la magnitud del fenómeno. Lo verdaderamente extraordinario es que desde ese momento el objeto no ha mostrado ninguna desviación significativa. Su trayectoria, como si estuviera sostenida por una cuerda invisible, mantiene una rectitud casi inquietante. Y esto ocurre a pesar de que las fuerzas que actúan sobre él se vuelven cada día más intensas y variables. La proximidad creciente a Júpiter debería provocar perturbaciones inevitables, fluctuaciones que en un cometa típico se manifestarían en un aumento del margen de error. Sin embargo, ocurre lo contrario. La ruta calculada coincide de forma tan estrecha con la trayectoria observada que los modelos parecen describir una línea trazada deliberadamente. Mientras tanto, las preguntas más profundas comienzan a emerger con fuerza renovada. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten a un cuerpo natural, compuesto posiblemente de hielo, polvo y roca, mantener tal estabilidad? ¿Es su composición distinta a todo lo que hemos visto antes? ¿O estamos ante un ejemplo de procesos naturales que nunca antes habíamos tenido la oportunidad de observar? Los científicos más prudentes recuerdan que el universo guarda sorpresas constantes y que muchos fenómenos que hoy aceptamos como normales alguna vez fueron considerados inexplicables. Pero incluso ellos reconocen que este caso es diferente. La combinación precisa de ángulo, fuerza e instante en la corrección posterior al perihelio
sigue siendo demasiado exacta, demasiado improbable, demasiado ajustada como para ignorar su singularidad. A lo largo del tiempo, se han encontrado cometas que presentan comportamientos inusuales, cuerpos que desafían algunos modelos o que parecen resistir características típicas de su formación. Pero ninguno, ni uno solo, ha replicado el nivel de exactitud que 3i Atlas muestra mientras se aproxima a una frontera gravitatoria tan específica. Los científicos se dividen en grupos, cada uno con su propia interpretación del fenómeno. Para algunos, el comportamiento del objeto puede explicarse completamente mediante leyes naturales aún no comprendidas. Para otros, la coincidencia de todos los factores involucrados es tan improbable que resulta razonable considerar hipótesis más audaces, sin necesariamente caer en afirmaciones extraordinarias. Lo cierto es que la conversación ha cambiado de tono. Ya no se trata de discutir si el objeto es normal, sino de intentar explicar qué tipo de procesos serían capaces de producir un movimiento tan refinado. Además, existe otro aspecto que no puede ignorarse: el lugar al que se dirige. El borde de la esfera de Hill de Júpiter no es un destino común para un objeto natural, no es un punto de captura sencillo, ni una región de estabilidad dinámica. Es una frontera conceptual en la que las fuerzas gravitatorias se equilibran por un instante, una especie de filo gravitatorio donde cualquier variación mínima puede determinar destinos completamente diferentes. Las naves humanas necesitan maniobras extremadamente precisas para acercarse a estas regiones sin perder su rumbo. Que un objeto interestelar llegue a ese mismo borde sin un solo ajuste adicional aparente despierta una admiración que supera la simple observación científica. Y así, mientras la fecha se aproxima, los tres escenarios principales se vuelven motivo de debate diario. Si el objeto se fragmenta, nos revelará información invaluable sobre su estructura interna, aunque también confirmaría que la perfección de su trayectoria no fue más que un increíble accidente cósmico. Si libera material de forma puntual, simétrica o inesperadamente organizada, podríamos descubrir procesos internos jamás documentados. Pero si modifica su dirección, incluso de manera imperceptible, muchos verán en ese gesto una evidencia de capacidades que aún no podemos comprender por completo. Uno de los puntos más debatidos ahora es la posibilidad de que 3i Atlas se frene ligeramente al entrar en el dominio gravitacional de Júpiter. Un frenado implicaría que su estructura responde de manera no lineal a la fuerza gravitatoria del planeta, algo que los cometas comunes no hacen. Otros se preguntan si podría entrar en una órbita temporal alrededor del gigante gaseoso, convirtiéndose así en el primer objeto interestelar capturado de manera estable. Aunque las probabilidades de ese evento son bajas, no son imposibles, especialmente para un cuerpo cuya trayectoria ya ha desafiado tantas estadísticas. Pero existe un cuarto escenario del que pocos hablan abiertamente, aunque circula en conversaciones privadas: la posibilidad de que el objeto no reaccione de manera pasiva, sino que realice un nuevo ajuste en su trayectoria. Este ajuste podría ser tan sutil que solo los instrumentos más sensibles podrían detectarlo, pero sus implicaciones serían enormes. Una corrección en el borde de la esfera de Hill sería interpretada por muchos como una señal de navegación, incluso si no existiera tecnología visible ni evidencia directa de un mecanismo artificial. El interés del público ha aumentado junto con la complejidad del fenómeno. Las redes sociales están llenas de teorías, debates, especulaciones y preguntas. Miles de personas siguen cada actualización, leyendo sobre conceptos como gravedad, trayectorias hiperbólicas, estabilidad orbital o aceleraciones no gravitatorias. Jamás un objeto tan pequeño y tan lejano había generado tanta conversación global. Y esto no se debe a su tamaño ni a su composición aparente, sino a su comportamiento. Un comportamiento que sugiere que aún no entendemos todo lo que el cosmos es capaz de producir. Es imposible no sentir cierta emoción al pensar en lo que ocurrirá cuando finalmente llegue el momento decisivo. Si 3i Atlas sigue exactamente su curso previsto y cruza la frontera gravitatoria sin alteraciones, habremos sido testigos de una precisión orbital casi perfecta en un cuerpo que desafía las expectativas. Si ocurre algo inesperado, algo que no estaba en los modelos,
podría ser el inicio de una nueva etapa en nuestra comprensión de los visitantes interestelares. Este objeto no solo está atravesando el sistema solar, está atravesando las certezas que creíamos tener sobre cómo funcionan las fuerzas que gobiernan los cuerpos provenientes de otros lugares de la galaxia. En muchos sentidos, su comportamiento es un recordatorio de lo poco que conocemos en realidad sobre los rincones más distantes del universo. Por mucho que hayamos escrito libros, desarrollado teorías y creado instrumentos cada vez más sofisticados, siempre hay algo, en algún lugar, dispuesto a desafiar nuestras explicaciones. Y ahora, cuando el 16 de marzo de 2026 se acerca, la pregunta que flota en el aire es simple, pero profunda. ¿Qué ocurrirá en esa frontera silenciosa donde la gravedad del Sol y la de Júpiter se equilibran por un instante? Esa respuesta está cerca. La precisión sigue siendo inexplicable. La trayectoria, impecable. El misterio, más vivo que nunca. Y tú, que has seguido este relato desde el principio, eres parte de esta observación colectiva. ¿Qué crees que está guiando a Tres y Atlas? ¿Leyes naturales que aún no comprendemos? ¿O algo más? Deja tu teoría, porque lo que está por suceder podría reescribir lo que pensamos que entendíamos sobre los viajeros interestelares.